Por favor. Eso no sale. Ahí está. Bueno. Buenos días con todos, chicos, chicas. Vamos a hablar hoy día sobre un tema súper importante, muy, pero muy importante. Fonética y fonología. ¿Bien? Pero antes de hablar sobre... Hola, chicas, ¿cómo están? Pero antes de hablar sobre fonética y fonología, quisiera yo explicarles algo sobre otro punto. Hola, Michael, sobre este puntito, ¿ya? Espero que se me entienda. A ver, cuidado con sus audios, por favor. A ver, miren, veamos lo siguiente nosotros acá. La gramática es una disciplina de la lingüística que se va a encargar de estudiar a la palabra. ¿Ya? La gramática estudia la palabra. Vamos a poner así. Estudia a la palabra. Y estudia la palabra desde diferentes perspectivas, la gramática. Buenos días. Mira, una de sus perspectivas es la siguiente. ¿Ya? En primer lugar, estudia la gramática desde, o a la palabra, mejor dicho, desde su estructura. O sea, cómo está estructurada, cuál es su conformación interna de la palabra. ¿Bien? Cuando estudia la estructura de la palabra, estamos frente a una disciplina llamada morfología. La morfología es una disciplina de la gramática, buenos días, que se encarga de estudiar la estructura de la palabra, cómo se conforma, cuáles son sus elementos, cuál es la raíz, tiene o no tiene género, tiene o no tiene número. Esa es la morfología. En segundo lugar, tenemos a la gramática, que estudia la palabra, pero desde el punto de vista de su función, dentro de la oración. ¿Bien? O sea, si tienes la palabra María, que es un sustantivo, ¿cuál es la función de este sustantivo? María llegó con sus abogados. María vendría a ser el sujeto de la oración. Si hubiera dicho amo a María, María vendría a ser el complemento directo. Lo compré para María, María podría ser el circunstancial o el objeto indirecto, según diferentes análisis. Entonces, las funciones de la palabra son estudiadas por la sintaxis. La sintaxis se encarga de eso, ¿ya? De ayudarnos a la oración, se descompone en palabras y cada palabra, cada grupo sintáctico desempeña diferentes funciones. Y en tercer lugar, la gramática se va a encargar de estudiar a los sonidos, que se pueden clasificar en, obviamente, acá un ratito vamos a hacer la aclaración, no cualquier tipo de sonido, sino sonidos articulados. Y los sonidos articulados se pueden clasificar de esta forma. Tendríamos a los sonidos virtuales, mentales, abstractos, ¿ya? O sea, en nuestra mente, en nuestra cabeza, disculpen la escritura, en nuestra cabeza, a eso se denomina fonología. O sea, la fonología. Fonología. Pero también la gramática se va a encargar de estudiar a los sonidos concretos, a los sonidos audibles, percibibles, o sea, lo que estás percibiendo, escuchando de mí. Esta disciplina se llama fonética. ¿Bien? Son las disciplinas que tiene la gramática. Si estudia la estructura interna de las palabras, estamos frente a la morfología. Si se encarga de estudiar a las funciones de las palabras, la sintaxis. Si estudia el sonido ideal, abstracto, mental, fonología. Si estudia el sonido concreto, real, la fonética. ¿Bien? Esa es la gramática. En la clase de hoy vamos a hablar sobre estos dos elementos. Vamos a hablar sobre los sonidos del lenguaje, sobre los sonidos articulados. ¿Bien? Eso no tiene nada que ver con el dialecto, Carlos Alberto. El dialecto es una cosa completamente diferente. Acá no encaja el dialecto, ¿eh? El dialecto es la variación de la lengua, o sea, no hay punto de semejanza acá con el dialecto. A ver, entonces, nuestra clase es fonética y fonología. Recuerden, la fonética y la fonología son sonidos.
Ya, estudiado desde dos perspectivas. Tenemos al sonido, que vendría a ser un sonido mental, ya un sonido que está en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, se ubica a la fonología. Y ahí el sonido concreto, el sonido real, vendría a ser la fonética. Aguanta, tú me dirás, Jesús, pero esto no es igualito, 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 no es igual acá a la lengua y al habla. O sea, no podríamos decir que la fonología es la lengua y no podríamos decir que la fonética es el habla, porque así también habíamos representado a la lengua y al habla, ¿no? La lengua en el cerebro y el habla, la realización, la materialización de la lengua. Lo mismo, por supuesto. Las características que podríamos decir de la lengua son las mismas características de la fonología. La fonología se encuentra acá en nuestro cerebro, ¿no? Se organiza. Bien, y esta organización sale a través, viaja a través de nuestro organismo y se produce a través del habla, o sea, la fonética. Solo que la diferencia está en que la lengua es uno de los planos del lenguaje, en cambio fonología y fonética no son planos del lenguaje, son disciplinas de la gramática que se encargan de estudiar los sonidos menores de la lengua. Bien, si yo digo, por ejemplo, tengo la palabra casa, los sonidos menores de la lengua vendría a ser, hay cuatro, ¿cierto? La C, la A, la S y la A. Esos sonidos menores son los que se encargan de estudiar la fonología y la fonética, ¿bien? Pero se vinculan con la lengua y con el habla. Están muy, pero muy relacionados, ¿no? La fonología se relaciona con la lengua y la fonética se relaciona con el habla, ¿bien? Y comenzamos con la fonología. ¿Qué es la fonología? Algo ya te había dicho sobre la fonología, ¿no? La fonología es una disciplina de la gramática que se va a encargar del estudio, pero del estudio ideal, ya del estudio mental de la gramática, ya del estudio mental. Solamente en nuestro cerebro, ya en nuestra cabeza. Ahora, pero tú me dirás, pero Jesús, ¿cómo que en nuestro cerebro es que tú y yo tenemos los mismos fonemas en nuestra cabeza? Tenemos los mismos, entre comillas, los mismos, el mismo sistema, el mismo código, pero no se representa de la misma forma, ¿no? Tú y yo no hablamos igual, hablamos distinto por diferentes razones, ¿bien? Entonces, la mínima unidad de la fonología se denomina fonema. La fonología tiene como mínima unidad de estudio al fonema. ¿Y qué es el fonema? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el fonema? El fonema, en principio, es una unidad distintiva, diferencial o contrastiva que carece de significado. El fonema no presenta significado, ¿bien? Por ejemplo, la P, ¿no? No tiene significado. F, P sin significado, ¿cierto? O no tiene significado, la no tiene significado. No presenta significado. Pero gracias a estos fonemas podemos construir enunciados significativos. Si no fuera por esos fonemas, pues no tendríamos significado, ¿no? Por ejemplo, gracias a estos fonemas es la palabra pa. Si no fuera por la P, la A, la T, la O, pues no existiría. Profesor, disculpe, se Profesor, se escucha le muy escucha lejos. lejos. Se le escucha mal, profesor. Un segundo. Se escucha demasiado bajo. No, Se le Escucha escucha mal, como ¿no? como si estaría lejos. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, profe. Un poquito mejor. ya no se le escucha, profesor. Sí. Se escucha bajo, profe, se le Lejos, pierde. profe. Ajá. De lejos. Sí. Un segundo.
A ver, ¿me escuchan? Ahora sí, profe, se escucha bien. Y se escucha, profe. Ya, chicos, ahora sí vamos a continuar. Disculpen. A ver, les decía que los fonemas son la mínima unidad distintiva, contrastiva, sin significado, ¿no? Porque la P solita no tiene significado, la F sola no tiene significado. Recién adquiere significado cuando se va a juntar con otros fonemas. La palabra pato presenta un valor porque está organizado en esa estructura, en esa secuencia, ya con esos sonidos, ¿no? Igual tienes la palabra gato, la palabra rato, etc. ¿Bien? El fonema es abstracto o virtual porque se encuentra en nuestro cerebro, no está en nuestra mente, no lo podemos percibir. ¿Ya? Además se representa mediante barras oblicuas, como se pueden dar cuenta, ¿no? Como en solo, sapo, lapo, tenia, ¿bien? Ahí con barras oblicuas. Ahora, tú me dirás, Jesús, profesor, estás poniéndole tilde a palabras que no llevan tilde. Bueno, en realidad, al representar mediante barras oblicuas, estamos con fonemas y tenemos que resaltar el acento y a poner dónde cae el acento. En otros, quizás si ves otros libros, vas a encontrar así. Así. Ya para que no se confunda con el acento, se coloca así. La palabra solo, y antes de la vocal acentuada se pone acá como un apóstrofo, una raíz, ¿bien? Pero es más sencillo reconocer así, solo que recuerda, se está resaltando al acento prosódico, no la tilde, ¿ya? A veces coinciden, pero simplemente resaltamos la fuerza de voz de las palabras. Justamente, vinculado a los fonemas aparece esto, el par mínimo. ¿A qué se denomina par mínimo? ¿A qué llamamos par mínimo? Miren, dice lo siguiente acá. Para saber si un sonido es un fonema, debemos compararlo con otro sonido. Si el significado cambia, entonces estamos hablando de un fonema. A esta prueba se conoce con el nombre de par mínimo. En el par mínimo, lo que vas a hacer es encontrar dos palabras casi iguales, con la única diferencia de un fonema. Tiene que diferenciarse por un fonema. ¿Ya? Solo un fonema, ¿ya? No dos, solo un fonema. Por ejemplo, tienes la palabra malo frente a la palabra mago. ¿Cuál los ha diferenciado? La L con la G. Esa es la diferencia. ¿Ha cambiado la L por la G? ¿Cambia el significado? Sí. Por lo tanto, estamos frente a dos fonemas distintos. Tienes la palabra toda frente a la palabra toda. ¿Ha cambiado el significado? Sí. Hemos cambiado la G por la D. El significado ha variado, por lo tanto, son dos fonemas diferentes. Tienes la palabra muda frente a la palabra moda. ¿Ha cambiado el significado? Sí. Has cambiado la U por la O, hemos cambiado las vocales, ¿bien? Eso es par mínimo, ¿ya? A eso se llama par mínimo. Una aclaración con respecto a este par mínimo. Fíjense en lo siguiente. Hay personas en la costa que dicen rato, ¿ya? Así, rato. Y hay personas en la sierra que no es que sea así, se escribe así, pero lo voy a representar así. Hay personas en la sierra que dicen rato. Repito, no es que se escriba así, lo estoy representando por una cuestión de diferenciarlo. ¿Ya? Y es más, hay personas en regiones más altas que pronuncian más o menos así. Zato. ¿Ya? Como si fuera una S. Zato. Entre rato y rato, ¿habrá diferencia? Entre rato y rato, ¿habrá diferencia? Y entre rato... En fonema, sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre rato y rato? Estamos hablando de significados, ¿ah? En significado no. Estamos hablando de la diferencia en significado, no en pronunciación, en significado, porque en pronunciación... También, ¿no?
¿En significado habrá diferencia? No, pues no hay ninguna diferencia. Solo que dense cuenta que la pronunciación sí es diferente. Esta R se pronuncia vibrante, rato. Esta R también, pero se va acercando a la zona de la S, rato. Es como si hubiera una S ahí incluida, rato. Y por esa razón es que en regiones como en Bolivia, en regiones altas, se pronuncia casi así, zato. ¿Bien? O sea, se pronuncia más acercada a la S, pero no hay diferencia de significado. Por lo tanto, por más que la pronunciación sea diferente, no podríamos decir que estamos frente a fonemas distintos. Es el mismo fonema, pero, o sea, es el mismo fonema acá, en nuestra mente, en nuestro cerebro, pero por una cuestión dialectal se pronuncia distinto, se pronuncia diferente, ¿ya? Es una cuestión dialectal. O sea, en nuestra mente es el mismo fonema, pero al pronunciarlo, se pronuncia distinto. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros decimos pollo y en Argentina dicen pollo. Es el mismo fonema, porque tiene el mismo significado, no ha cambiado el significado, pero pronunciado de manera distinta por razones principalmente dialectales, ¿ya? Por razones dialectales, ¿ya? Pero quedamos que ese es el mismo fonema. Si no cambia, son el mismo fonema. Muy bien, Stephanie, más o menos. Fuiste y fuiste en la selva, ¿no? Algunos dicen así. No ha cambiado el significado, por lo tanto, es el mismo fonema, ¿ya? Solo que se articula de manera diferente, ¿no? Distinta. Eso es el par mínimo. A eso denominamos par mínimo. Si me dices di y sí, ha cambiado el significado. No es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, son fonemas diferentes. El fonema está vinculado al significante del signo lingüístico. Por supuesto, sí están vinculados. Bien. Ahora, ¿cuántos fonemas existen en nuestra lengua? ¿Ya? En principio, los fonemas se van a agrupar en dos grandes tipos. Ya tenemos fonemas segmentales y fonemas llamados suprasegmentales. Fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Los segmentales son estos, así. O sea, ocupan un espacio, un segmento. De ahí su nombre. En cambio, los supra van por encima de los segmentales. ¿Ya? Van por encima, por eso son suprasegmentales. Los que se pueden descomponer son los segmentales. Los supra no se pueden descomponer. Los fonemas segmentales dice que son aquellos que se presentan en sucesión, ¿no? O sea, como les decía, uno luego de otro. En cambio, los fonemas suprasegmentales ocurren en simultaneidad con los fonemas segmentales, ¿no? O sea, les decía que ocurren arriba, ¿no? Encima. Bien, así. Aparentemente es sencillo, ¿no? Vamos a complicarnos un poquito más. Insectos. Bien. Los fonemas suprasegmentales. ¿Qué son los fonemas suprasegmentales? Los fonemas suprasegmentales, sí, ahorita de eso vamos a hablar justamente. Los fonemas suprasegmentales son los fonemas que no se pueden dividir, ¿no? Les decía eso. Ya no se pueden separar, no se pueden segmentar. Se clasifican en dos tipos, el acento y la entonación. ¿Dónde aparece el acento? ¿En qué lugar aparece el acento? El acento aparece siempre que aparezca algo, ¿no? Que aparezca una vocal. O sea, date cuenta, la vocal es un segmento, ¿no? Por ejemplo, la A. Este es un segmento. ¿Ya? ¿Y dónde aparece el acento en la palabra A? La tilde, no, ojo, el acento. ¿Dónde aparece el acento en la palabra ala? Aquí, ¿no? Ahí aparece el acento. Bien, acá. Pero dense cuenta, repito, que para que aparezca el acento necesitamos de un segmento. ¿Ya? El acento aparece en un segmento, ¿no? Por eso es un suprasegmental. ¿Ya? Los fonemas suprasegmentales, en algunos libros,
también son conocidos como prosodemas. Fonemas suprasegmentales o prosodemas. Por eso seguramente habrás escuchado hablar del acento prosódico. Cuando hablamos del acento prosódico, estamos hablando simplemente del acento que representa una fuerza de voz, ¿no? La palabra ala no lleva tilde, pero tiene acento. ¿Ya? Pero presenta acento. Esos son los dos tipos de fonemas suprasegmentales. Vamos a hablar ahorita sobre estos puntos. El acento y la entonación. Un segundito. El acento es la mayor fuerza de voz que se presenta en una vocal, ¿no? Siempre, siempre en una vocal. Refuerza el sonido, ¿no? Miro, médico, mesa, gato, refuerza el sonido en las vocales. Y el acento en el castellano hace que se clasifiquen las palabras en dos grandes grupos, según presenten o no presenten acento. Hay palabras que no tienen acento. Esas palabras son llamadas palabras átonas, pero hay otras palabras y la mayoría que sí presenta acento. Esas palabras son las palabras tónicas, ¿ya? El acento no recoge a toda la palabra, ¿cierto? Recoge a una sílaba dentro de la palabra. No aparece en toda la palabra, sino, repito, aparece en una sílaba dentro de la palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra es miro y el acento recae en una sílaba, ¿no? En médico, en mesa, gato. Estamos frente a las sílabas conocidas como sílabas tónicas y las otras sílabas vendrán a ser sílabas átonas, ¿ya? Estamos frente a fonemas, recuerda, ahorita vamos a hablar sobre eso. Médico es un médico, el que te cura, eso es el médico. Bien, entonces ahí tenemos al acento, ¿ya? El acento es la mayor fuerza de voz que tienen las palabras y se presentan en las palabras tónicas, ¿ya? O palabras acentuadas. También tenemos nosotros a la entonación, ¿ya? Un ratito, por favor, voy a responderles, ¿ya? Recuerden que yo les había dicho que estamos frente a fonemas, por eso lo estamos representando mediante dos rayas oblicuas. No estamos hablando de palabras, estamos hablando de fonemas, ya de fonemas. Por esa razón es que he escrito médico así, por esa razón es que estoy poniendo el acento o la tilde de algunas palabras, ¿ya? Estamos con fonemas, no estamos hablando de palabras, chicos. Estamos hablando de fonemas, ya de fonemas, sonidos mentales. Sonidos mentales, ¿ya? Sonidos mentales, sonidos en el cerebro, en la cabeza, ¿sí? A ver. A ver, habíamos hablado del acento y ahora hablemos de la entonación. Acá nos vamos a demorar un poquito más. La entonación, dice, es la variación de la altura de la voz, ¿ya? Con que se pronuncia un enunciado. Diferenciamos Juana baila frente a Juana baila frente a Juana baila. Hay diferencias de significado, ¿bien? Porque hay diferencias de entonación. Pero un ratito, un segundito. Retrocedamos un ratito, por favor. Miren, yo les acabo de decir lo siguiente, ya para que se me entienda mejor. Fonema. Una característica del fonema es que el fonema es distintivo, ¿cierto? Eso les he dicho. El fonema es distintivo, que no tiene significado. Ahora, el acento es un tipo de fonema, porque el acento nos permite diferenciar, el acento nos permite distinguir significados. Por ejemplo, no es lo mismo decir canto, ya, frente a cantó. Bien, cantó. No es lo mismo, ¿cierto? Cantó frente a canto. Cantó frente a canto. Cambia el acento y cambia el significado.
varía el acento y varía el significado. ¿Bien? Entonces, date cuenta que el acento tiene esa función distintiva, diferenciadora. Y también tenemos, por ejemplo, la entonación como otro fonema suprasegmental. ¿Ya? La entonación. Porque aquí se pueden dar cuenta en estos ejemplos. Varía la entonación. Juana baila, Juana baila, Juana baila. Varía la entonación y varía el significado. La entonación también es un tipo de fonema suprasegmental, ¿ya? También es un tipo de fonema suprasegmental. A ver, aquí tenemos lo siguiente. ¿Vendrás mañana a la fiesta? ¿Cómo sabemos que es una pregunta al margen de que están con signos de interrogación? ¿Cómo sabemos? Sabemos que es una pregunta La introducción. Por la manera en que lo dicen. por la pronunciación, por la entonación. Pero dense cuenta que justamente hay una curva melódica, hay una entonación. Y en este tipo de preguntas o en este tipo de oraciones, la curva melódica sube, es ascendente. ¿Ya? Entonces, a esa curva que se presenta en la parte final de la oración, se la denomina tonema, tonema final. El tonema es la mínima unidad de la entonación. Está siempre en la parte final y nos ayuda a diferenciar justamente los tipos de oraciones. Interrogativas, enunciativas, exclamativas, ¿ya? Eso hace el tonema. Es la inflexión tonal, ¿no? Es la inflexión de nuestra voz que nos permite diferenciar, que nos permite distinguir, ¿bien? Eso es el tonema. Y precisamente vamos a hablar de los tipos de tonemas, ¿ya? Los tipos de tonemas. Es sencillo, ya no es complicado. Tenemos aquí, por ejemplo, una entonación ascendente, ¿no? Si es ascendente, o sea, va hacia arriba, obviamente. A ese tonema se le llama tonema ascendente, o si no, se conoce también como anticadencia, ¿ya? Anticadencia. Son nombres que vas a encontrar en varios libros. La anticadencia aparece como oraciones interrogativas totales. ¿Qué es una oración interrogativa total? Aquella que responde sí o no. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿irás al concierto? Hay una elevación de voz, ¿no? Esa es la anticadencia, sube, es el tonema ascendente. Y tú me puedes decir sí o no. ¿Te gusta la salsa? Sí o no. Y esa vendría a ser una oración interrogativa total, ya, sí o no, sí o no. Y a eso, repito, se la denomina anticadencia o tonema ascendente. También tenemos a la entonación contraria, ¿no? A la entonación descendente, o sea, hacia abajo. A ese tonema descendente se la conoce como cadencia, ¿ya? Es la cadencia. Y aparece en este tipo de oraciones. Con la interrogativa parcial, ¿ya? Con las exclamativas y con las oraciones declarativas. ¿Qué es una interrogativa parcial? La interrogativa parcial aparece en este tipo de construcciones. ¿Quién te ha roto el corazón? ¿Qué harás mañana? Fíjate, estas interrogativas parciales no responden a sí o no. Las interrogativas parciales empiezan con una fuerza de voz, con un enfático, ¿cómo has ido sola hasta allá? ¿Por qué no has hecho la tarea? ¿A dónde estás yendo? Siempre aparece un enfático y luego va bajando, ¿no? ¿A dónde te has ido? ¿Bien? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué harás mañana? Bien, o sea, la entonación va hacia abajo. También Nacho Vegas anunció un próximo disco. Keiko Fujimori es investigada, ¿bien? La entonación va hacia abajo. Estas oraciones son interrogativas, ¿no? Y estas dos oraciones son las que llamamos declarativas. Las oraciones declarativas son oraciones simplemente de información. Estamos informando algo. Y estamos informando algo, ¿ya? Sin poner nuestro punto de vista. No es una información nada más. Llamadas también aseverativas. Si digo todo está papayita, esta es una oración declarativa, no es una afirmación.
Y también las oraciones exclamativas son de descendente, ¿no? Por ejemplo, ¡qué alegría! ¿No? Baja, ¿no? Alegría. O apareció el bolso, ¿no? Empieza con mucha fuerza y luego va bajando, ¿bien? Dense cuenta de que acá en la entonación descendente o cadencia hay más. Interrogativas parciales, cuya respuesta no es sí ni no, oraciones exclamativas y oraciones declarativas, ¿sí? Esas son. A ver, me dice, ¿son preguntas abiertas? No, son preguntas cuya respuesta no es ni sí ni no. No son solo preguntas, fíjense aquí hemos puesto 3 tipos, interrogativas, exclamativas y declarativas. No sé a qué llamas pregunta cerrada y pregunta abierta, Franklin. Eso en mi vocabulario no aparece, no existe pregunta cerrada o pregunta abierta. Me piden que retroceda una diapositiva, por supuesto. Estamos acá. Esa es. ¿A eso te refieres? Entonces, continuemos, ¿ah? Estábamos acá después de, ¿no? Entonación descendente. Esta es la entonación. Luego tenemos aquí lo que acabamos de ver. Recuerden que son 3 tipos, ¿no? Interrogativas parciales, cuya respuesta no es sí ni no, sino cualquier otro tipo de respuesta. Las exclamativas y las oraciones declarativas, ¿no? Las oraciones declarativas, ¿no? Recuerden que una oración declarativa simplemente informa algo, ¿no? Llamada también aseverativa o enunciativa, ¿ya? Tiene varios nombres las oraciones declarativas. Y en San Marcos aparece con cualquiera de esos nombres, ¿ah? En un mismo examen vino oración declarativa y oración aseverativa, ya es lo mismo, simplemente es una información, nada más. Miren, hemos hablado de 2 tipos de entonación, ¿no? La ascendente y la descendente. Ahora vamos a hablar de esta tercera clase de entonación, la entonación horizontal. ¿A qué se va a denominar entonación horizontal? No existe en la lengua, en el castellano, entonación horizontal, salvo con aquellos casos en los que la oración no se concluye, la dejas inconclusa, ¿no? Por ejemplo, podrías decir, tu amigo es bastante... No concluyes por X razones. O si no, perro que ladra, bien así. No concluyes por diferentes razones, ¿ya? Pero se presenta solo en estos casos, ¿ya? Únicamente en estos casos, ¿bien? Únicamente en estos casos. Me preguntan, ¿qué expresa la exclamativa? La exclamativa expresa estados de ánimo, pues, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Ayúdame! Estoy muy molesto, estoy muy enojado, Virgen Santa. Eso expresan las exclamativas. ¿Bien? Entonces tenemos 3 tipos de entonación. La entonación ascendente, la descendente y la horizontal, que solo aparece en estos casos. Ya acá lo he puesto en un pequeño resumen. La cadencia, ¿no? La descendente, la anticadencia, la ascendente y la sin inflexión, algunos que llaman horizontal. ¿Bien? Estos son los 3 tipos. Entonces, regresemos a lo que estamos hablando. Recuerden, estamos hablando de la fonología. Bien, hemos hablado de la fonología. ¿Y qué habíamos dicho de la fonología? A ver, así, paso 1, ¿no? Habíamos dicho que la fonología tiene como mínima unidad de estudio al fonema. Luego dijimos que el fonema se divide en 2 grandes tipos, ¿no? Tenemos acá el fonema suprasegmental, que se clasifica en 2 tipos, ¿no? Hemos hablado del acento, no hemos hablado mucho del acento, porque además hay un tema aparte sobre acentuación, y hemos hablado sobre la entonación, que son los fonemas suprasegmentales. Disculpen la escritura, suprasegmental. Y no se olviden de que a los fonemas suprasegmentales se los denomina también prosodemas, ¿no?
Tenemos allá los prosodemas, ¿bien? El acento y la entonación, ¿no? Y hemos dicho además que la entonación se clasifica en 3 tipos, ¿no? Tenemos a ascendente, descendente y en menor medida la horizontal, que solamente aparece acá. Bien, pero además los fonemas se dividen en fonemas segmentales, ¿no? Pues aquí hablaríamos ya del caso 7, los fonemas segmentales, que son los que ocupan un espacio, ¿no? Ocupan un segmento, ¿bien? Estamos hablando de estos ya varios puntitos, ¿no? A ver, hablemos de ese tipo de fonema, de los fonemas segmentales. Los fonemas segmentales son aquellos que se pueden aislar, se pueden dividir, separar, segmentar, y se van a agrupar en vocales y consonantes, ¿no? Vocales y consonantes. Por ejemplo, en la palabra mesa tenemos 4 fonemas, ¿ya? Segmentales, la M, la E, la S y la A. Y tenemos otro fonema más, ¿no? Aquí, el fonema acento. O sea, hay 5 fonemas, pero normalmente no contamos a los suprasegmentales, contamos solo a los segmentales. Ya, pero una diferencia que no les mencioné, pero espero que se haya deducido, es que los fonemas segmentales, el acento, aparece en palabras, ¿no? Aparece en palabras. En cambio, la entonación no se da en palabras, sino se da más bien principalmente en grupos fónicos, o sea, en oraciones, ¿no? Hemos hablado de oraciones interrogativas, exclamativas, declarativas, porque justamente era la última parte de la oración que nos anunciaba qué tipo de fonema es, ¿bien? La última parte. Esto es muy bien. Entonces ahí tenemos que diferenciar, ¿ya? Los fonemas segmentales se dividen en vocales y las vocales tienen estas características, ¿ya? En primer lugar, el aire sale libremente. Las vocales A, E, I, O, U, cuando son expulsadas el sonido por nuestra cavidad vocal, no tiene ningún impedimento para que sea expulsado. El aire sale libremente, ¿ya? Con las vocales, principalmente con la vocal A. Solamente se abre la boca, ¿no? Se abre la boca y la lengua se relaja, la lengua baja y se pronuncia la A. Por esta razón, como no tienen ninguna dificultad, no producen ningún tipo de ruido audible, ¿ya? Las vocales. No hay ruido cuando se pronuncia, ya salen las vocales libremente. Luego, todas son sonoras, ya no hay vocal sorda, necesariamente son sonoras las vocales. Y una de sus características más importantes es que forman núcleo silábico, ¿no? Por ejemplo, en la palabra mesa tenemos 2 sílabas, ¿no? Me-sa. Y el núcleo de mesa es esto, ¿no? La E. Este es el núcleo silábico. Y luego tenemos la A y la A, perdón, sa, y ese sería el otro núcleo silábico. ¿Bien? Estos son los núcleos. Y en nuestra lengua son 5 las vocales. Son 5 vocales, ¿no? Fíjense aquí, Bach dice A, justamente la boca se abre más y la lengua está relajada. La lengua está en su posición, no está baja la lengua. Y las vocales tienen diferentes criterios para definirse, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, tenemos vocales llamadas anteriores, vocal central y vocales posteriores. ¿Por qué razón se llaman vocales anteriores? Porque la lengua va saliendo, ya la lengua sale un poco. En cambio, con las vocales posteriores, la lengua se contrae, la lengua retrocede. Este triángulo es conocido como el triángulo vocálico, llamado también este triángulo de Hellman, ¿ya? Triángulo vocálico, triángulo de Hellman. Bien, es el triángulo vocálico. O triángulo de Hellman. Entonces ahí dense cuenta de que las vocales se agrupan de esta forma, ¿no? Tenemos a la vocal A, que es la vocal central y baja. Tenemos a la E y a la O, son vocales medias o semiabiertas. Y a la I y a la U, que son vocales altas o vocales cerradas. Vocal baja,
vocales medias y vocales altas o vocales cerradas. Y no es que la boca se cierre con la I y con la U, solo que no se abre tanto como con la A. Cuando dices I, fíjate, la boca no está cerrada, no es I. U, la boca no está cerrada, solo que no está completamente abierta, como si pasa con la A, ¿no? La cavidad bucal se abre más ahí. Está bien, Nasha, no te preocupes. Lo que ocurre es que fíjate, cuando una vocal sale expulsada por la boca, no encuentra ninguna dificultad para que sea expulsada. Bien, A, E, I, O, U, no hay ninguna dificultad. Bien, salen libremente. En cambio, cuando una consonante va a salir expulsada por la boca, siempre encuentra algún tipo de dificultad. Por ejemplo, en el caso de la E, F, ¿no? Tu labio inferior hacia tus incisivos superiores. Y fíjate, ahí estamos produciendo un ruido. Ese ruido es el ruido audible, que se perciben con las consonantes. En cambio, con las vocales no. Con la vocal percibes directamente a la vocal, ¿no? A, E, I, O, U. En cambio, con las consonantes sí hay ruidos, porque hay un impedimento para que el aire salga fácilmente por la cavidad. ¿Bien? A ver, estas son las vocales, son 5, se vinculan con el triángulo vocálico o triángulo de Helwag, ¿no? Y ahora tenemos a las consonantes. En el caso de las consonantes tienen esta clasificación. Siempre los órganos dificultan la salida del aire, ¿no? Hay un impedimento para que el aire salga con libertad. El impedimento a veces es mayor, se cierra por completo, como el caso de la P. Se ha cerrado por completo. El impedimento a veces simplemente es que se obstruyen, se cierran, pero no se cierran por completo. Van cerrándose, pero no logran cerrarse, ¿ya? Como el caso de la F, ¿no? Se están cerrando, pero no logran cerrarse por completo. Pero siempre hay un obstáculo para que el aire salga con facilidad. Por esa razón es que producen ruido. Las consonantes pueden ser sonoras o pueden ser sordas. ¿Ya? Pueden ser sonoras o pueden ser sordas las consonantes. Y en el castellano son 19 las consonantes. ¿Ya? O sea, en total, fonemas segmentales son 24. Disculpen. Tenemos 24 fonemas segmentales, ¿no? 19 consonantes y 5 vocales. Y las consonantes forman márgenes silábicos, ¿no? Por ejemplo, tienes la palabra, tenemos la palabra pensión, ¿no? Es la palabra pensión. Tenemos 2 sílabas, ¿cierto? Pensión. Ahí hay 2 sílabas. Y fíjate, la primera sílaba tiene como núcleo a la vocal, ¿no? La vocal E. Este es el núcleo. En cambio, la P es un margen silábico. ¿Por qué margen? Porque está en los márgenes de la sílaba. Y la N también es un margen silábico. Cuando la consonante se encuentra delante del núcleo, es margen silábico anterior. Si la consonante va después del núcleo, es margen silábico posterior. Y lo mismo ocurriría acá, con pensión. Tienes la S como margen silábico anterior, tienes la N como margen silábico posterior, y tienes a estas 2 vocales. Estas 2 vocales vendrían a ser el núcleo porque es un diptongo. Solo que cuando hay un diptongo, hay una que es más importante que la otra. En este caso, la cerrada, ¿no? O sea, de este núcleo, la O vendría a ser el centro. ¿Ya? El núcleo. ¿Ya? El núcleo dentro del núcleo. ¿Bien? Pero eso vamos a hablar en otra sesión. Pero date cuenta de que las consonantes necesitan de las vocales para aparecer.
porque tiene que tener un núcleo, ¿no? Y ese núcleo siempre viene a ser una vocal, al menos en nuestra lengua. A ver. Mira, acá hemos hecho esta clasificación y este es un cuadrito que nos va a ayudar a representar. Y acá están las partes que nos ayudan a producir. Tenemos los labios, tenemos los dientes, más arribita los alvéolos, ya luego tenemos al paladar y tenemos al velo del paladar y acá sería la úvula. Solo que con la úvula no hay sonidos. Ya vamos a regresar sobre este cuadrito. Bien. No estoy hablando más de las consonantes, las he dejado así, solamente con la presentación, porque luego vamos a hablar más detenidamente sobre las consonantes. Ahora, recuerden que empezamos la clase hablando de la fonología, ¿no? Dijimos que la fonología se encarga de estudiar al sonido virtual, al sonido ideal, una disciplina de la gramática, cuya mínima unidad de estudio viene a ser el fonema, ¿no? En cambio, la fonética se va a encargar de estudiar al sonido real, al sonido concreto, el sonido que podemos percibir, ¿no? El que estás escuchando de mí. Y la mínima unidad de la fonética viene a ser el fono. El fono es la mínima unidad de estudio de la fonética. ¿Y qué podríamos decir del fono? ¿Qué cosa es el fono? El fono es la materialización del fonema, es la concretización del fonema. Fíjate que estamos definiendo de la misma forma que definíamos al habla sobre la lengua, ¿no? ¿Qué te dije del habla? Que el habla es la realización de la lengua, la concretización de la lengua. ¿Qué es el fono? El fono es la concretización del fonema, la realización del fonema en el plano oral, igualito que el habla, solo que en la mínima expresión, no en la mínima unidad. O sea, aquí es la materialización del fonema en el plano del habla, no es lo que te decía. Su inventario es abierto. Recuerden que en el caso del fonema, el fonema es limitado, ¿no? Tenemos acento, entonación y los 24 fonemas inventales. En el caso del fono, no. Su inventario es completamente abierto. Hay una gran cantidad de fonos. Hay una enorme cantidad de fonos. Y precisamente, para explicarte este punto, vamos a adelantarnos hasta el final. ¿Ya? Hasta acá. Porque esto del inventario abierto del fono se relaciona con los alófonos. Alo es variación. ¿Ya? Alo es variación. Un alófono es la variación del fonema al momento de concretizarse. Se concretiza de manera diferente, ¿ya? De manera distinta. En tu cabeza es uno solo. Al momento de realizarse hay variaciones. Por ejemplo, hace rato hablábamos de la palabra rato con la palabra rato. Bien, pero también, por ejemplo, fíjate, me cae en el caso de la N. En tu cerebro es la N, en tu cabeza es la N. ¿Ya? Y la N normalmente es una N que nosotros conocemos como N alveolar. N alveolar. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque, un segundito, a ver si me sale el dibujo, más o menos así. ¿Por qué alveolar? Porque tu lengua va a tocar en esta zona, en la zona de los alvéolos. Estos son los alvéolos. Cuando dices niño, ¿no? Niño, ahí tu lengua está chocando con los alvéolos. Niño. Niño, ¿bien? Niño. Pero date cuenta de la N en la palabra mango. Con la palabra mango, fíjate dónde se ubica la N. Mango, mango, mango. La lengua se contrae y esta lengua va hacia esta zona. ¿Ya? Hacia esta otra zona. ¿Ya? Y esta zona es la zona velar. ¿Ya? Acá era alveolar y esta zona es velar.
Esa es la N, ¿ya? La zona velar. Entonces, esa N se denomina velar. En la palabra canto, fíjate hacia dónde va la N. Canto. Tu boca se cierra un poquito, canto, y la N está chocando con los dientes. O sea, tu lengua ya no va hacia los alvéolos, sino va hacia este lado, hacia tus dientes. ¿Ya? Acá se cierra la boca un poquito, ¿ya? Canto, canto. ¿Bien? Y ahora fíjate qué pasa con la palabra convive. Con la palabra convive, tus labios se cierran por completo. Convive, así ya, convive. Los labios van cerrados, convive. Aquí la lengua tiene menos producción. Los labios son los que cuentan en convive. Bien, por eso es que esta N ya no es una N, se ha convertido en una N bilabial, básicamente en una M de mamá, a esa N. ¿Ya? En cambio, en la palabra cancha ocurre algo diferente. Cancha, cancha. La lengua se arquea un poco y va hacia esta zona. Cancha. Y esta zona es el paladar. La zona del paladar. ¿Bien? Date cuenta, en tu cabeza es un solo sonido, pero al momento de reproducirse, se reproduce de diferentes formas, ya de diferentes maneras. Por esa razón es que el fono no es de inventario cerrado, sino abierto, porque tiene diversidad de formas, ¿ya? Múltiples formas. Ya la N en cancha es una N palatal. Bien. Entonces, recuerda, me he adelantado para explicarte lo de los fonemas, de los fonos de inventario abierto, ¿ya? Vamos a retroceder. Estamos más o menos por acá. Tenemos que los fonos se representan mediante corchetes. Sí, claro, se representan mediante corchetes. Eso es, esa es la representación de los fonos. Ahora, chicos, por una cuestión, digamos, de examen de admisión, las representaciones que nosotros hacemos son representaciones principalmente, representaciones fonológicas, no fonéticas, porque la fonética es muchísimo más complicada. Mira, por ejemplo, hace rato ustedes, ¿no? Me preguntaron, un ratito, un segundito, voy a borrar esto. Mejor escribo con esto. Hace rato ustedes me preguntaron sobre por qué había puesto la palabra médico de esta forma, ¿no? Médico. Con K. Y ahí es una representación fonológica, ¿ya? Fonológica. ¿Ya? Las rayas oblicuas nos lo decían. Ahora, uno podría creer que la representación fonética, lo único que cambia es que uno va con rayas oblicuas y el otro va con corchetes, ¿ya? Pero no es así. Y la representación fonológica es distinta. Fonética, perdón, es distinta. En la representación fonética es distinta. Por ejemplo, si tuvieras fonológicamente la palabra, no sé, la palabra piano sería así, fonológicamente, ¿no? Piano. Pero fonéticamente es distinto, ¿ya? Piano. Fonéticamente es así. Y tiene explicación por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque date cuenta de que acá la A es el núcleo y esta vocal I no llega a ser el núcleo. Se conoce como semivocal. ¿Ya? Pero de esto de semivocal o semiconsonante tiene una representación diferente.
Pero esta representación no lo toman en San Marcos porque es una representación más complicada de especialistas. Entonces quizás tú encuentres un libro que tenga esta otra representación. Ya, pero no te preocupes porque esa representación fonética no viene en examen. Debido a que es, como tiene inventario abierto, hay una representación muy, pero muy extensa, ya muy extensa. Bien, hace rato, por ejemplo, hablábamos de la palabra rato. En la palabra rato, fonológicamente, es así, ¿no? Rato. Pero yo les había mencionado la palabra rato. Y la palabra rato, fonéticamente sería así. ¿Ya? Rato, así. ¿Ya? La che se representa así. Pero en algunos lugares la che se representa así. ¿Ya? O sea, hay muchísima diversidad, ¿ya? También tenemos esta representación. Pero también tenemos esta otra representación, ¿ya? Hay muchísima diversidad fonéticamente. Por esa razón, repito, cuando hagamos la representación, no vamos a hacer representación fonética, sino simplemente fonológica. Solo representación fonológica, ya que es lo que nos pide el examen de admisión. Básicamente como lo has hecho, pero una rayita. Veamos. Aquí. Una diferencia entre fonética y fonología, para ver más claro. La fonología se encarga del fonema, la fonética del fono. La fonología se relaciona con la lengua, la fonética con el habla. La fonología tiene como mínimo el fonema, ¿no? Y el otro al fono, pues el sonido articulado. La fonología tiene limitaciones, ¿no? Tiene, perdón, inventario cerrado. En cambio, la fonética no. La fonética es limitada, ¿no? El fonema es abstracto frente al fono que es concreto. Uno se representa mediante barras, el otro se representa mediante corchetes, ¿no? Mediante corchetes, ¿bien? Hay diferencias, ¿ya? Hay distinciones, pero nuestra representación básicamente va a ser básicamente va a ser la fonológica. Ahorita vamos a ver las representaciones, no se preocupen. Ahora, para que se produzca el sonido, es abstracto porque está en tu cerebro, está en tu cabeza, no se puede ver al fonema, igual que la lengua, ¿ya? Igualito que la lengua. Les decía, para que se produzca el sonido que tú percibes de mí, hay tres tipos de procesos. En primer lugar, tenemos a un tipo de órgano de la respiración. Respiramos para que nuestros pulmones se llenen de aire, ¿no? Porque lo que expulsamos es aire. Luego tenemos a los órganos de la, pero acá me salió mal. No es órganos de la respiración, es órganos de la fonación, ya, órganos de la fonación. No lo cambié, órganos de la fonación. ¿Ya? El principal órgano de la fonación vienen a ser las cuerdas vocales, ya la cavidad glótica, ya las cuerdas vocales. Ese es nuestro principal órgano. Cuando el aire sale expulsado, llega hacia las cuerdas vocales y se produce una vibración. Pero esa vibración es un sonido que podríamos decir un sonido no entendible. Recién adquiere forma cuando llega a este tercer tipo de órgano, ya que no viene a ser de la respiración, de nuevo, sino viene a ser órgano de la articulación. O los órganos de la articulación. ¿Bien? A ver, son estos tres tipos de órganos, ¿ya? Órganos de la respiración, de la fonación y de la articulación. El que más nos interesa a nosotros es este último tipo de órgano, los órganos de la articulación. Acá están, de manera general, todos los órganos del aparato fonador, ¿no? Los pulmones, esta vendría a ser las infraglóticas, ¿no? Glotis por las cuerdas vocales, perdón. Acá tendríamos las glóticas,
Y acá teníamos, bueno, acá está, ¿no? Las supraglóticas, que son los órganos de la articulación, que es lo que nos interesa a nosotros, los órganos de la articulación. Acá están los órganos de la articulación. Los órganos de la articulación se van a agrupar en dos tipos, ¿ya? En dos clases. Hay órganos que están en reposo y órganos que están en movimiento, ¿ya? La lengua es el órgano que está en movimiento, ¿ya? Es un órgano activo, igual que el labio inferior, ¿ya? El labio inferior también es un órgano activo, ¿ya? Es un órgano activo, el labio inferior. En cambio, todos los demás órganos son órganos pasivos, que no se mueven, ¿ya? Los dientes, los alvéolos, el paladar, el velo del paladar, ¿no? Esto, paladar blando, el velo del paladar, estos son los órganos pasivos. Cuando un órgano activo se dirige hacia uno pasivo, van a aparecer los sonidos. Es decir, por ejemplo, si el labio inferior se dirige hacia el labio superior, los labios se van a cerrar y se van a producir sonidos llamados bilabiales. Si la lengua se dirige hacia los alvéolos, tendríamos sonidos alveolares. Si la lengua se dirige hacia el paladar, sonidos palatales. Si la lengua se contrae hacia la zona del paladar blando o velo del paladar, sonidos velares, ¿no? Si el aire sale expulsado por la cavidad bucal, sonidos orales. En cambio, si se abre esta parte y el aire sale por la cavidad nasal, sonidos nasales, ¿bien? O sea, todos los sonidos que tú puedes percibir se producen acá, con los órganos de la articulación. Por esa razón, si por ejemplo yo estoy así súper congestionado, hay sonidos que se van a percibir diferentes, ¿no? Sonidos distintos. No los percibes igual que cuando estoy sin problemas nasales, ¿no? Si no tuviera dientes, hay sonidos que también se van a percibir distintos. Bien, ¿por qué razón? Porque como el aire debe encontrar dificultades para las consonantes, si no tienes dientes, entonces ahí salen, ¿no? No hay dificultad, pero el sonido no se produce igual. Hay cambios. Precisamente, a partir de eso, nosotros vamos a tener que hablar sobre el alfabeto fonético del castellano, ¿no? ¿Cuáles son las agrupaciones? ¿Cuáles son las formas para agrupar a las consonantes, ¿ya? Las vocales ya hemos visto. Vamos a hablar de las consonantes principalmente, discúlpenme. Vamos a referirnos principalmente a las consonantes. Los órganos pasivos son los que no se mueven y los órganos activos son los que se mueven. Los activos son la lengua y el labio inferior. Y todos los demás son los órganos pasivos, ¿no? Miren, básicamente a nosotros nos interesa esto, ¿ya? Que son los más importantes porque son los sonidos que nosotros vamos a encontrar. Ya, así. Son los sonidos que nosotros vamos a tener. Mira acá. Tenemos, obviamente, en esta parte, nos interesa a nosotros la lengua, ¿no? La lengua es un órgano activo y también tenemos al labio inferior como órgano activo. ¿Ya? Son los órganos activos. Los pasivos básicamente están acá, el labio superior. Arriba del labio tenemos los incisivos superiores, los dientes. Por aquí al costado tenemos a los alvéolos. Más acá tenemos al paladar duro. Y finalmente el paladar blando, que vamos a llamar velo del paladar. ¿Ya? Son los que intervienen en nuestro caso, ¿ya? A ver acá, labio superior, así. Se nota muy bien, labio superior, ¿bien? Esos son los órganos que intervienen y a partir de estos órganos, en nuestra lengua se producen diferentes tipos de sonidos, ya de consonantes, ¿no? Porque las vocales les dije que es otra cosa, y estas son las consonantes en nuestra lengua y sus representaciones, ¿ya? Justamente vamos a hablar de este cuadrito,
ya de este cuadro fonológico o fonético. ¿Ya? Las clases de consonantes se dividen de esta forma. Tenemos en primer lugar, según la acción de las cuerdas vocales. Ya, recuerden, las cuerdas vocales se encuentran aquí, ¿no? Si las cuerdas vocales vibran, se produce un sonido sonoro. Si no vibran, es sordo. ¿Ya? No llega a producirse. ¿Ya? Los fonemas sordos o consonantes sordos son los siguientes, ¿ya? La mnemotecnia es así, más o menos así. Su jefe choca zapato. Esa es la mnemotecnia para que la recuerdes. ¿Cuáles son los fonemas sordos? La S, la J, la F, la Ch, que se representa así. Ahorita vamos a hablar de eso. El sonido de la K, la Z, la P y la T. Son los fonemas sordos, ¿ya? Su jefe choca zapato. Son todos los fonemas sordos. Por lo tanto, si no está en esta lista, todo lo demás vendría a ser los fonemas sonoros, ¿ya? Todo lo demás, el resto, son los fonemas sonoros, ¿bien? Entonces aquí, fonemas sordos y fonemas sonoros, ¿ya? Sordos y sonoros. También encontramos nosotros a los fonemas según la resonancia. Y según la resonancia tenemos lo siguiente. Ya cuando hablamos de resonancia nos referimos a por qué cavidad va a salir, ¿no? Si sale por la nariz, expulsado el aire, o si el aire se expulsa por la cavidad bucal. Si sale por la nariz, los fonemas se llaman nasales u también son conocidos como oronasales. Y son tres nada más, mañana, N, N y N. Son los tres fonemas nasales, M, N y N. En cambio, los fonemas que salen expulsados por la cavidad bucal son los fonemas conocidos como orales. Y son todos los demás fonemas, ¿no? Todo lo que no sea M, N y N, los demás. La P, la F, la Ch, la T, la R, la Z, todos esos son los fonemas orales. ¿Ya? Y luego tenemos según el punto de articulación. ¿Ya? Por el punto de articulación. Ojo, cuando hablamos del punto de articulación, hacemos referencia a qué órganos se están juntando. ¿Qué órganos se juntan? ¿Qué órgano activo se dirige al pasivo? Si se cierran los labios, tendríamos fonemas bilabiales. Los labios se cierran. ¿Bien? Y solamente son tres los fonemas bilabiales. La P, la B y la M. P, B, M. Y algunos me ponen la mnemotecnia acá de... así, ¿no? Para que lo recuerdes. Quitando a las consonantes, a las vocales. Pumba. P, M, B. Y esos son los fonemas bilabiales. Los labios se cierran, ¿no? P, B, 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 ¿bien? Esos son los fonemas bilabiales. Se denomina labio dental cuando el labio inferior sube hacia los dientes superiores. Y hay una sola labio dental, que vendría a ser la E, F. F de foca, F de flaco, F de feo, etc. En las dentales, en cambio, nuestra lengua, el pelos de la lengua choca con la parte posterior de nuestros dientes superiores. Y tenemos dos, la D y la T, como director técnico, DT o todo, ¿ya? O diente, DT. Esos son los dentales, D y T, D y T. El fonema interdental es un fonema en el cual la lengua está entre los dientes, ¿no? Entre ambos. Y solamente existe con la Z, cabeza, zapato, corazón. Y ese fonema interdental se representa así, con el símbolo de teta. Esa es la representación fonológica que se tiene, ¿ya? La representación fonológica, ¿ya? Los fonemas alveolares, ya les había mencionado hace rato, el
predorso de la lengua choca con la zona de los alvéolos. Los alvéolos están encima de nuestros dientes superiores. ¿Ya? Por ejemplo, en la N, en la L. Y los fonemas alveolares tienen como mnemotecnia esta, ¿ya? Para que se acuerden. Salón raro. ¿Ya? Salón raro, ¿ya? S, L, N, R y R. Esos son los fonemas alveolares. S, L, N, R y R. Este es R, R múltiple, R doble, y esta es la R simple, ¿ya? Salón raro. Esa es, ¿ya? Alveolares, salón raro. Y con las palatales, nuestra lengua se arquea y choca con la zona del paladar, como en el caso de la E, niño, niño. O por ejemplo, cuando dices choza, ¿no? Choza, ¿no? Esa es la zona del paladar. Y estos son los fonemas palatales, ¿ya? Este sonido es la che, ¿ya? Este otro sonido es la lambda, la doble L, ¿ya? Este otro sonido, bueno, es la ñ, y este sonido es la Y. Ahora, la Y también se representa simplemente como Y, así vas a verlo también. Y a la Y no solo se representa con una J y arriba una V, ¿no? Paz y amor, no. También se representa en algunos libros como Y, nada más, ¿ya? O sea, son diferentes formas de representar. Claro, tienes que aprender, si no, no vas a poder resolver los ejercicios, ¿no? Se tiene que aprender. Además, recuerden que los fonemas son universales. No le pertenecen solamente al castellano, todos los fonemas son universales. O sea, pertenecen a todas las lenguas, solo que en algunos casos, como en el nuestro, hay menos consonantes, ¿no? En otras lenguas, el árabe, por ejemplo, hay 30 y tantas consonantes, ¿no? Nosotros tenemos solo 24. Y las velares se producen cuando nuestra lengua se arquea y choca con la zona del velo del paladar. No, va hacia atrás, ¿bien? Eso ocurre, por ejemplo, con el caso de la K, ¿ya? Ga y Ja, ¿ya? Suena medio extraño, pero es así. Ka, ga, ja. Ka, ga, ja, ¿ya? La K, la Ja, perdón, la Ga y la Ja. Y ahorita vamos a ver esto de la Ja, ¿ya? Vamos a hablar sobre esos puntos. No es la letra X, por si acaso. Estos son el punto de articulación, ¿ya? Este es el punto de articulación, ¿bien? Ahora tenemos por el modo de articulación. Miren, si yo les preguntara, por ejemplo, estamos en exámenes orales y yo les digo, por ejemplo, a ver, por favor, encienda su cámara y prenda su micro la señorita Abigail. Es una broma. ¿Ya? Entonces, si les pregunto, a ver, díganme, ¿cómo se puede definir los fonemas según el punto de articulación? Recuerda, ¿cuándo es el punto? Cuando los fonemas se encuentran. Hay un punto, hay un lugar de encuentro. El labio hacia los dientes, labio dental. Se cierran los labios, bilabial. O sea, tienen que ver los órganos. ¿Bien? En cambio, en esta otra clasificación, llamada según el modo de articulación, aquí no. Aquí en el modo de articulación tiene que ver el aire. El aire. ¿Ya? ¿Cómo es expulsado el aire? ¿De qué forma? Si tiene o no tiene problemas para ser expulsado. Excelente, Trilce, muy bien. Desplazamiento del aire. Cómo el aire se expulsa a través de nuestra cavidad bucal. Si el aire tiene dificultades completas para salir, hay una obstrucción completa, ¿ya? Se llaman oclusivas o obstruyentes, ¿ya? Porque se obstruye por completo. Y cuando sale el aire se produce una explosión. Por ejemplo, en el caso de la P, ¿no? Se cierra y se produce una pequeña explosión. Y por eso es que en algunos lugares son llamadas también explosivas a las oclusivas, ¿ya? Hay un cierre completo y luego hay una explosión.
Y la mnemotecnia ya la saben, ¿no? Es la más conocida. Bodega Pituca, ¿no? Bodega Pituca. BDG PTK. BDG PTK. Bodega Pituca. Ya son los fonemas oclusivos. En cambio, con los fricativos, el aire, los órganos, perdón, se estrechan, no se cierran por completo, no se obstruyen por completo, el órgano simplemente se estrecha y el aire sale de manera continua. Hay continuidad en la salida del aire. Y las y las fricativas son estas, ¿ya? La mnemotecnia es foxis, así. La F, la Z, ¿no? Que es la teta, la J, la Y y la S, ¿ya? Eso es, así como zorro, foxis, ¿ya? Para que lo recuerden. Esas son las consonantes fricativas, ¿ya? Foxis. Bien, pero recuerda que eso es Y igual a. En cambio, en la africada se produce mediante una oclusión y mediante una fricación. O sea, con la africada, primero hay un cierre completo y luego el aire sale de manera continua. Y la única africada es la che. Fíjate, primero se cierra y luego el aire sale, ¿no? Che. Eso es la africada, la che. Se llaman laterales porque el aire sale por los costados de la boca, ¿no? Por los lados. Y son dos, la L y la doble L, ¿no? Laterales. Yegua, ¿no? Laterales, perdón. La L y la doble L. La L y la doble L, ¿bien? Las vibrantes son dos. Hay una vibrante simple, choca una sola vez con el paladar y luego regresa. Por ejemplo, como en pero, y hay una vibrante múltiple, como en perro, perro, ¿no? Hay una diferencia, cero frente a cerro. Es la vibrante simple y la vibrante múltiple, raro. Y las nasales, ya les había hablado, el aire sale expulsado por la cavidad nasal, ¿no? Mañana, M, N y N. Esas son las nasales. Bien, este es por el modo de articulación, dense cuenta. Recuerden, hemos hablado de 4 tipos de fonemas, ¿no? En primer lugar, hemos hablado según la vibración de las cuerdas vocales y según la vibración hemos clasificado en sordos y sonoros. Según la resonancia, nasales y orales. Según el punto de articulación, hemos visto bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, palatal y velar. Y hemos hablado según el modo de articulación, ¿no? Que son oclusivas, fricativas, etc. Bien, esta es. No, las nasales también se clasifican por el modo de articulación, ¿no? Porque el aire sale expulsado por la cavidad bucal. Cualquiera de las dos clasificaciones está bien. Vas a encontrar las dos clasificaciones en diferentes libros, o sea que no hay problema ahí. Y tenemos estos tipos, es los 4 tipos de consonantes. Vibración, resonancia, por el punto de articulación y por el modo de articulación. Bien, son las 4 clases. Un segundito, por favor. A ver, ahora vamos a recordar, vamos a ver cómo se vinculan estos, ¿ya? Un ratito. A ver, algo que no les he dicho, pero que es muy importante, lo he puesto acá. Mira, en nuestra lengua tenemos 24 fonemas, ¿cierto? Segmentales, 24 fonemas. Estos 24 fonemas se tienen que representar en la oralidad mediante los fonos, pero en la escritura se representan mediante los grafemas o mediante las grafías. Y los grafemas en nuestra lengua son 27 grafemas. Y hay 5 llamados dígrafos. 5 dígrafos.
Ahora les explico, si no lo recuerdan. Estos son grafemas o grafías y estos son dígrafos. O sea, no existe relación biunívoca de fonemas frente a grafemas. Grafemas. Si hubiera relación biunívoca, habría 24 fonemas y 24 grafemas, pero no existe eso. ¿Bien? A ver, por ejemplo, los dígrafos son estos. La Ch, la doble R, la QU, la GU y la doble L. ¿Por qué razón se llaman dígrafos? Porque son dos letras que representan a un mismo fonema. Ya son dos letras que representan a un solo fonema. Por esa razón se llaman dígrafos, ¿ya? Dos letras representando al mismo fonema. La Ch, la doble R, la QU, la GU y la doble L. Bien, esos son nuestros dígrafos en nuestra lengua. Bien, a ver, ahora sí, retrocedamos. Cuando nosotros tenemos problemas ortográficos, ¿a qué se deben nuestros problemas ortográficos? Nuestros problemas ortográficos se deben principalmente a esto, a la falta de relación biunívoca. Si, por ejemplo, yo les pidiera, a ver chicos, que me escriban la palabra revelar, algunos me van a escribir revelar así, y otros me van a escribir revelar así. ¿Quién tiene razón? Los dos, porque hay dos formas de revelar. Revelar de sublevarse, levantarse, de rebelión, de rebeldía, y revelar de mostrar a la luz, sacar la verdad. Voy a revelar tus secretos si no me pagas 100 soles, ¿no? Revelar con V y revelar con B de rebelión, de rebeldía. Pero Jesús, suena igual, claro, es que suena igual. Estas dos letras, la B y la V, son dos letras distintas, sí. Son dos letras diferentes, pero no representan a fonemas distintos. Representa al mismo fonema. No hay diferencia entre la B y la V en cuestiones de pronunciación. Se representa de la misma forma, ya de la misma manera. Ya de la misma manera. ¿Bien? En el inglés sí hay diferencia. En el inglés la V es labio dental, o sea, tu labio inferior hacia tus dientes. Más o menos como decir vaca, venado, herbívoro. En el castellano no, la B y la V es el mismo fonema, no son fonemas distintos, ¿bien? Por lo tanto, fíjate, si tú tuvieras que transcribir la palabra bala fonológicamente recuerda, corchetes, el acento, no te olvides, bala. Esa sería la representación fonológica de bala. Si tuvieras que transcribir la palabra vaso, fonológicamente, la palabra vaso, no te olvides de los corchetes, sería así. Vaso. Jesús, ¿por qué con B grande? Es que la B representa a la letra B y a la letra V. El fonema B representa a estos dos grafemas. A estos dos grafemas, ¿bien? Entonces aquí justamente no estamos hablando de dos fonemas. Es el mismo fonema, pero sí hablamos de dos letras, porque son letras diferentes. Siempre será así, por supuesto, siempre será así, fonológicamente hablando. Mira, les decía, la letra B representa a estos, perdón, me corrijo. El fonema B representa a estas letras, ¿ya? Perdonen. Representa a la letra B, les decía, y a la letra V, ¿no? Por eso es que en bala y vaso, fíjate la representación, bala, vaso. Es de la letra Che, ¿no? La Che. En chato, fíjate cómo se representa, chato, ¿ya? Con el simbolito. Luego tienes a la G, pero, recuerden ustedes, sí, siempre va con acento, les dije, siempre va con acento, pero les dije lo siguiente,
la letra G no suena lo mismo que la letra G. Tú miras, profe, estás loco. ¿Cuál es la diferencia? Es que depende, fíjate, si tienes la palabra gato frente a la palabra gitana. Gitana, gato y gitana. Cuando uno, por ejemplo, escribe de manera informal, ¿no? De manera no académica, en chat, a esta palabra gato no la puedes escribir así, ¿cierto? Pero a veces a esta palabra sí podrías escribirla así. Porque date cuenta de la pronunciación. Esta G se pronuncia como una J, ¿no? Se hace la pronunciación de una J. ¿Bien? Esta G no, esta es como una G, gato, y esta es gitana. Entonces tengan en cuenta eso. Fíjense en qué letra o qué vocal va acompañando a la G. Si a la G la acompaña la A, la O o la U, suena como una G. Gato, gota, gula. ¿Bien? Gato, gola, gota, gula. Luego tenemos la I. ¿Ya? La I tiene doble representación. La I de imán, pero a veces esa I en diptongos y en triptongos se escribe como una Y, ¿no? O sea, fíjate en la palabra muy, ¿cómo se transcribe? Muy. ¿Ya? La Y suena como una vocal. Eso pasa con diptongos o triptongos. Y en este caso, esta letra, o este fonema, perdón, no es la letra X, es el fonema J, que representa a la G cuando esté con la E o la I, o representa a la J, en todos los casos de la J. Por eso es que gente, gitano, fíjate cómo lo escribimos, gente, gitano, como con una X, ¿no? Pero no es una X. Y jefe da igual. ¿Bien? Por lo tanto, fíjense, fonológicamente, ¿cómo escribirían la palabra jengibre? Fonológicamente, jengibre se escribiría así, ¿no? Jengibre, 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 ¿bien? Y fonológicamente, ¿cómo escribiríamos la palabra grajeas? Grajeas se escribiría así, ¿no? Grajeas, bien, grajeas. ¿Bien? ¿Y por qué no con X al principio, profe? ¿Cómo pronuncias esto? ¿Como J o como G? Como G. Claro, ¿no? Porque si lo pronunciaras como J, no podrías. O sea, no hay forma que a la J le siga una R, ¿no? No hay manera, ¿no? Se pronuncia como una G. Bien, entonces ahí la pronunciación es la que manda acá, ¿no? La pronunciación es la que manda. Bien, grajeas, ¿no? Igualito que gato. Grajeas, ¿no? Cambio así como una J. Tanto así, por ejemplo, si esta palabra la escribieras ya no con fonología, sino con letras, con grafemas, entonces podrías escribirlo así, jengibre, o podrías escribirlo así, jengibre, o podrías escribirlo así, jengibre, o podrías escribirlo así, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que las 4 formas sean correctas de escritura, sino lo que estoy diciendo es que las 4 maneras se representan, o sea, perdón, las 4 escrituras representan la misma forma. Por eso es que en nuestros errores ortográficos no se presenta tu error ortográfico con la G cuando está con una A. Ninguno de nosotros escribe gato de otra forma, pero sí mucha gente se confunde cuando al costado aparece una E o una I, ¿no? Porque lo pueden escribir como J o como G, ¿bien? En cambio, en grajeas tendrías 2 formas, ¿no? Grajeas así, o quizás podrías escribirme grajeas así. Bien, fíjate, es la misma pronunciación. La que nunca cambia es la G, la única que va a cambiar es esta. Bien, repito, no estoy diciendo que las 4 formas sean correctas, ¿ya? Sino que estoy diciendo que las 4 formas se pronuncian igual. Es la misma pronunciación.
Bien, justamente, repito, por eso se presentan nuestros errores ortográficos. Ahorita vamos a hablar del caso que me estás preguntando. Gracias, profe. Sí, tenemos que poner la tilde en la sílaba tónica, no pones la tilde en la sílaba átona. Y acá tenemos lo siguiente. Fíjate, el fonema K, ojo, fonema K, se representa mediante la letra K, como en kilo, fíjate cómo lo escribimos, kilo, se representa mediante la letra Q, como en queso, fíjate cómo lo escribimos, y se representa mediante la letra C, siempre y cuando la C esté acompañada de la A, como en cama, de la O como en cola, o de la U como en cuna. ¿Bien? Pero si la letra C estuviera acompañada de la E o de la I, ya no nos suena a nosotros como una K, ¿cierto? Sino se parece más a la S, ¿no? Si decimos César, citación, suena más como una S, ¿no? Que como una K. Y en cambio, si yo les hubiera dicho, por ejemplo, que me escriban fonológicamente la palabra acto, ahí tú tienes que, oído, ¿no? Acto. Entonces aquí fonológicamente sería así, ¿no? La tilde. Acto, así sería, ¿no? Porque suena como una K. Muy bien, Ignacio, suena como una K. Esta es la doble L. En algunos libros podrías encontrar así, como una L normal, ¿ya? Y una V invertida. Así, ¿ya? También se encuentra así. La palabra toalla, ¿no? Se representa así, o puedes escribirlo con una V, con una L y una V invertida. Una V. Me ha salido como una cara triste, una V. Y la N se representa así, y en algunos libros vas a encontrar la N así y una V así. ¿Ya? O sea, ñato puede estar así o ñato puede escribirse así, ¿no? Ñato. Que hay variedad de representación. Sigamos a ver con este punto. Esta es la doble R, ¿ya? La vibrante múltiple. Ojo, fíjate por favor la diferencia, la distinción, ¿ya? En la palabra. Si yo digo, por ejemplo, pero frente a perro, ¿ya? Date cuenta de la diferencia, por favor, entre la R, pero y perro, pero, perro, ¿ya? Se dan cuenta obviamente la diferencia. Ahora, si tienes la palabra rojo, esta R de rojo, fíjate, la R ¿a qué se parece en pronunciación? ¿A la R de perro o a la R de perro? ¿A cuál de las dos se parece? En la pronunciación. A la R de perro, por supuesto, ¿no? El perro, rojo, perro, rojo. Solo que, por una razón ortográfica, ¿ya? Una regla ortográfica, ninguna palabra empieza con doble R, ¿no? Es una razón ortográfica. Sin embargo, quiero que te des cuenta que sí se pronuncia como doble R, pero en la escritura lo llevamos una sola R. Por esa razón, cuando tú a una palabra que empieza con R le agregas un prefijo que termine en vocal, albi, por ejemplo, la R se duplica, ¿no? Albirrojo. Repito, por esa razón, cuando tienes una palabra que empieza con R y a esa R le agregas un prefijo terminado en vocal, como albi, como blanqui, la R se duplica, albi rojo, porque en realidad es una doble R, solo que por cuestiones ortográficas no se puede poner doble R. ¿Bien? Por esa razón, cuando tienes la R al inicio, la R inicial acá, inicial, ¿ya? Inicial, se escribe con una sola R, pero se representa como doble R. Rata. Ya en marrano ya está doble R, ¿no? Ahí sí más fácil de ver. Marrano. Rata, marrano. Amarillo, no, amarillo.
Ahí es no, es amarillo, ¿no? Ahí no es doble R, ¿no? No sé cómo se llama, amarillo. Bien. Acá tienes a la S. La S se representa mediante la letra S y en lugares donde hay ceseo, ahorita les digo que es ceseo, se representa mediante la C, cuando está acompañada de la E o de la I, ¿ya? Por ceseo con la E o con la I. Amarrar es otra cosa, ¿no? Amarrar es otra cosa. ¿Qué cosa es ceseo? ¿Ya? El ceseo es pronunciar la Z como S, ¿ya? Como la letra S, ¿eh? Como S. Eso es ceseo. En América utilizamos el ceseo, porque no pronunciamos la Z, pronunciamos zapato con una S, por supuesto. Zapato pronunciamos como una S. Ya somos seístas ahí, ¿no? O ceseístas, no sé cómo se pronuncia, ¿ya? Pero caemos en ceseo. ¿Ya? Eso es normal. Es una característica del español de América. Es característica del español de América. Zapallo, zapato, corazón, pronunciamos como una S. ¿Bien? Por esa razón, en la palabra sopa se representa igual sopa en celeste y cielo como una S. Así. Ahora, si no hubiera ceseo, se representaría así, ¿no? Celeste. Así, celeste. Si no hubiera ceseo, ¿ya? Ahora, tú me dirás, pero Jesús, profesor, ¿por qué con Z si no es una Z? La palabra cielo se escribe así, no se escribe con Z. Ah, cierto, no, chuña, me confundí. No, que recuerda algo, ya recuerden algo, miren. Puedo confundirme también, pero recuerden algo. Tienes la palabra empezar, ¿cierto? Empezar es con Z, ¿sí? Pero cuando me dices empecé, ¿qué pasa con la Z? La Z se transforma en una C. Si tienes la palabra 10, es con Z. Pero si me dijeras 16, la Z se transforma en C. Y siempre la Z, cuando aparece una E o una I, la Z se transforma en una C. ¿Ya? La Z se transforma en una C. Por eso estamos escribiendo de esa forma. ¿Bien? En lugares que no tienen ceseo. Esto es la Y. Ya saben que la Y también se representa solo como una Y. Yate, fíjate, yate, o si no, podrías haber escrito yate así, ¿no? Yate, igualito. Ya. Depende lo que aparezca. Y bueno, la Z en zapato, ¿no? Con Z, pero siempre y cuando no haya ceseo, ¿no? Corazón, zapato, etc. En lugares de ceseo, sí como si fuera una S. Claro, pero fonológicamente, ¿no? Siempre con zorro, en lugar de ceseo sería zorro, ¿cierto? Así. Zorro. Así sería la palabra zorro. Ya, pero esto es con la Z, ¿no? Con la Z que es de lugares de no ceseo. Zorro. Zorro. A ver, ya les había mencionado algo sobre esto, hay que tener cuidado, ¿no? Los fonemas tienen representación gráfica, ¿no? Son 27, y no nos olvidemos que tenemos a los dígrafos, ¿no? Que son 5 dígrafos. La Che, la doble L, la doble R, la Q y la GU, ¿no? Son los 5 dígrafos. Cerveza, cerveza. Muy bien, Jonel, pensando en la cerveza, ¿no? En la chelita. Y una aclaración. Por cuestiones dialectales, ojo, por cuestiones dialectales, nosotros encontramos en el castellano peruano de la costa solo 22 fonemas. ¿Ya por qué razón? Recuerden, eran 24 fonemas, ¿cierto? Eran 24. ¿Ya? Menos 1 por el ceseo. Menos 1 por el ceseo y menos 1 más por el yeísmo. ¿Qué es el yeísmo? El yeísmo es pronunciar la doble L como si fuera una Y. Lo pronunciamos igual. ¿Ya? La doble L como una Y. Se pronuncian igual. ¿Bien? O sea, por ejemplo, en lugares de yeísmo, la palabra caballo sería así, ¿no? Caballo.
¿Ya? Caballo. Ese sería en lugares de yeísmo. Bien, si no fuera yeísta, sería con la doble L. ¿Ya? Acá no tengo el dígrafo, así que me entenderán. No tengo esta representación ahorita en mi mano, pero es así, ¿no? Sería con doble L, caballo. En lugares en que no haya yeísmo, ¿ya? Pero nosotros pronunciamos esto, ¿no? Caballo. Es la pronunciación de toda la costa peruana, de la selva, y casi ya también de toda la sierra, ¿bien? El yeísmo se ha impuesto bastante, ¿ya? Se ha impuesto bastante. La palabra yate, así como lo estás escribiendo, por supuesto, yate. O si no, podrías escribirlo así. Recuerda que la Y tiene doble representación, ¿no? Puede ser así, yate, o puede ser yate con Y, bien así, yate. Las dos formas son correctas, ¿bien? Bueno, esto ya les había explicado y ya nos quedan muy pocos minutos. ¿Tendrán alguna consulta, chicas, chicos, ahí para explicarles en estos minutos que nos quedan? Todo bien, profe. ¿Alguna aclaración, algo que reforzar? ¿Ninguna? La palabra que, ya lo hicimos, ¿ah? Ya hicimos la palabra que se representa así, ¿no? Así. Es la representación de la palabra que. A ver, me piden que regrese a la diapositiva anterior, por supuesto. Ahí está. Es la diapositiva anterior. El significante tiene como mínimo ya el fonema, nada más. Además es otro tema, ¿no? El significante, eso vamos a hablar ya cuando lleguemos a la parte de signo lingüístico, ¿no? Cuando hablemos de signo lingüístico vamos a hablar sobre el significante, ¿no? Por ahora, no. A ver, ¿alguna consulta más, chicas, chicos? A ver, si no hay ninguna consulta, entonces vayamos a esto, por favor. Un segundito, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito. A ver, respondamos esto, por favor, dígame. Sí, Carlos, sí, así sería, corazón. Solo que cuidado con la tilde, tiene que haber una tilde ahí. ¿Qué me dicen de esta respuesta? Recuerden que las laterales son la L y la doble L, no hay ninguna lateral. La G es oclusiva, la T es oclusiva, la P es oclusiva, la D es oclusiva, ¿no? Ahí tienes 1, 2, 3, 4 oclusivas. Solo la R no es oclusiva, ¿no? Vibrante. O sea, aquí nuestra respuesta esta sería, ¿no? La oclusiva. ¿Y qué me dicen de esto? Ya, muy bien, muy bien. Y hágame un favor para terminar. ¿Cuántas veces aparece ese fonema? ¿No? Hasta acá. ¿Cuántas veces aparece este fonema? Contemos. 1, karaoke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense, 8, ¿ah? 8, 8, 8, 8. Muy bien, 8.
8 veces aparece el fonema, ¿bien? Claro, porque Katy, ¿cómo lo pronunciamos? Como una K, pues, ¿no? Es más, algunos escriben Katy así, con K, ¿cierto? Si escribes Kipo así, digamos, estaría mal escrito porque el grupo es esta, pero es la misma pronunciación. Si tú estás escribiendo en el chat, ¿no? A veces escriben así, no tocar. A veces escriben música también así en el chat, ¿no? Música, ¿bien? Es que es la misma, es el mismo sonido, ¿bien? Ya muy bien, chicos, chicas. Entonces, claro, porque mi pregunta es ¿cuántas veces aparece el fonema? ¿Cuántas veces aparece el fonema? ¿Bien? Esa es la pregunta que les hice. No, es ayer en un karaoke, Katy escuchó, ya bueno, por ahí se confundieron. Muy bien, señoritas, caballeros. La palabra zorro se prefiere la escritura así en lugares que donde no hay ceseo, y zorro así, ¿no? Zorro en lugares donde hay ceseo. Bien. Igual corazón, no se olviden de la tilde, no se olviden de la tilde, ¿no? Hay que ir con la tilde, ¿bien? Bueno, señoritas, caballeros, muchísimas gracias, muchas gracias, cuídense. Y más tarde les mando las diapositivas, muchas gracias, nos vemos. Que lo vaya bien, muchas gracias. Gracias, profesor. Cuídese.